Muy buenas tardes, querido público de Laboratorio Inofarma, ¿cómo están? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Inofarma. Estoy muy contento de estar aquí con un invitado más en nuestras transmisiones semanales que hacemos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Estoy con el doctor Alberto Tejeda. Doctor, ¿ya me puede ver por ahí? Sí, puede activar su cámara. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Pues aquí, guareciéndonos de la lluvia. Pero es bueno estar en casa. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios uno que puede estar en casa y que tiene trabajo. Así Eh, es, así es. Pues bueno, la situación a nivel salud, económico, educativo ha estado un poquito complicado. ¿Cómo lo está viviendo usted, doctor? Cuéntenos un poquito en lo que se van conectando nuestros colegas. Pues nosotros más bien es la incertidumbre un poco de las fechas de regreso a si va a ser mixto, si regresan los alumnos cuando deberían, ya se retrasó. Sobre todo la parte de hospitales de toda la facultad de veterinaria está parada, porque eso depende pues tanto de lo que serán las decisiones globales más que de la propia universidad. Eh, pero bueno, hemos tratado de seguir que los chicos no se retrasen, que sigan adelante inclusive las titulaciones, las clases en línea. Bueno, ahora todos somos expertos en clases en línea, pero pues tuvimos que entrarle, ¿verdad? Entonces, digamos que dentro de todo lo malo bien, viviendo esta nueva experiencia de mucho más esta interacción por estos medios. Por estos medios. De hecho, pues nosotros, Laboratorio Inofarma, nos dimos a la tarea de fomentar, seguir estudiando, seguir preparándose, capacitándose, sobre todo, fomentar la educación continua con esta cuestión de la pandemia. Pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. Esperemos que ustedes médicos que nos están viendo del otro lado, aprovechenlo. Esto es para ustedes y por ustedes. Ustedes lo pidieron y aquí estamos. Cada vez traemos a médicos con una talla pues muy alta, muy grande para que podamos tener pláticas de muy buena calidad y seguirán. Les recuerdo que estas pláticas se quedan grabadas en la página de Facebook. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook o YouTube o Instagram como Loeffler-Inofarma y la página oficial www.inofarma.com.mx. Doctor, voy a hacer algunas menciones rápidamente. Sí. Les comento que nos han preguntado mucho, vamos a estar presentes en el Congreso Veterinario de León en un stand virtual. Por favor, acérquense a su promotora o representante local para que les dé todas las indicaciones de qué es, cómo vamos a trabajar. Las promociones también las llevan ellas, las promotoras y los representantes. Si no sabes quién es tu promotor o tu representante, por favor ingresa a la página que ya mencioné, www.inofarma.com.mx, y ahí le das clic en la sección de representantes y ahí mis compañeros representantes te van a atender con muchísimo gusto y si es necesario, alguna de mis compañeras promotoras te irá a visitar a tu clínica. Cabe mencionar que estas promociones que vamos a tener para CBDL son válidas solo para la República Mexicana, ¿ok? Para México nada más, porque también ya estamos presentes en otros países. En Guatemala estamos presentes con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora Improvet y por eso hago mención. ¿Vamos a estar en más países? Claro que sí, vamos a estar en muchos más países de Latinoamérica, solo falta terminar algunos trámites. También quiero agradecer a todos nuestros aliados comerciales, los distribuidores a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, que ellos son los organizadores de estos eventos. Ellos nos ayudan mucho con la difusión. A CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, que le mando un abrazo muy fuerte. También quiero agradecerle a todos nuestros ponentes que han estado presentes aquí, que han formado, como usted, doctor, bienvenido a esta hermosa familia de Laboratorio Inofarma. Bienvenido, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Espero que no sea la única, que tengamos más participaciones, que acepte participar con nosotros en un futuro. Muchísimas gracias. Haremos todo lo posible. Además, creo que es un área que todavía estamos como picando un poco piedra, pero creo que ahí va la aceptación general. Y una idea de esta plática es justo ver que tiene aplicaciones muy directas, no necesariamente hay que ser experto en etología, Claro. pero sí la conducta nos puede ayudar a mejorar la práctica. Así es. Exacto. Sí, doctor, pues la verdad esta situación nos ha hecho avanzar muchísimo en la cuestión de los medios digitales,
en donde no teníamos, algunos ya lo estaban manejando, pero no era su fuerte, y ahora todos tuvimos que hacernos, como usted lo menciona, hacernos expertos en estas plataformas para poder transmitir la información y la educación. Así es. Y todavía nos falla un poquito, pero bueno, lo intentamos. Esto se iba a venir en cualquier momento, solo se adelantó y se apresuró. Pero pues ya, estamos aquí, es nuestra nueva realidad, así es que hay que vivirla. Yo la disfruto muchísimo, estar en contacto con ustedes, médicos que nos hacen favor de estar con nosotros. Le comento, ya tenemos 17 charlas en línea, ya están todas grabadas, pueden ingresar a la página, pueden darle clic en la sección de webinar y los va a dirigir directamente a YouTube para que vean todas, están todas guardadas ahí. Van a estar en tiempo indefinido. Obviamente nos estamos solidarizando con el gremio, que es lo más importante, hacer una fuerza, una alianza entre nosotros, ¿no? Antes se decía que el peor enemigo, exacto, se decía que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Ahora ya no. Yo creo que esto ya cambió. Debemos, al contrario, de ser mejores amigos. Por ejemplo, cuando uno no tiene la experiencia en algún área en la clínica, pues es válido remitir. Yo he remitido muchos casos de casos que no sé y el médico tratante me los regresa y eso lo agradezco muchísimo y trabajamos todos de la mano para que esto sea mejor cada vez, ¿no? Y ya no nos vean como los médicos de los perritos, sí, no, que nos vean como especialistas en un área y darle seguimiento. Así es. ¿Cómo ve usted, Doc? No, pues es que ya es que toca el trabajo conjunto, porque finalmente nadie es todólogo. Entonces, si hay gente que ya se ha especializado y yo lo que hago es un diagnóstico que me va a costar trabajo y sé que alguien lo puede hacer de una mejor manera, pues se trabaja de manera conjunta y todos contentos. Empezando es correcto. Por gente, ¿no? Es correcto, Doc. Pues bueno, ojalá que esta enseñanza o esta forma de trabajar se expanda y todos los colegas veterinarios, no solo de México, sino de todo el mundo, trabajemos de esta forma. Doc, ya termino con otra mención. Doctor médico, tú que nos estás viendo del otro lado, si tienes algún conflicto en conseguir los productos de Laboratorio Innofarma o Loeffler o no los conoces, te invito a que ingreses a la página www.innofarma.com.mx. Puedes descargar el catálogo completo de Loeffler, que es para grandes especies, o Innofarma para pequeñas especies. Si te interesa, estás en otro país en Latinoamérica, te interesa la distribución de nuestros productos, ingresa a la misma página en la sección de exportaciones y también te vamos a atender con mucho gusto. Doctor, me voy a tomar el atrevimiento de leer su currículum, si me lo permite. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Bueno, yo sé que ya muchos lo conocen, pero quiero formalizarlo, ¿no? El doctor Alberto Tejeda Perea realizó su licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Posteriormente realizó una maestría en producción animal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde hizo un diplomado en medicina, cirugía y zootecnia en pequeñas especies de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después fue a realizar una maestría, un máster en etología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es actualmente coordinador del área de etología clínica en el Hospital Veterinario de Especialidades en Etología y Fauna Silvestre, Etología Clínica y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Es coordinador de la especialidad en Etología Clínica de la misma facultad de la UNAM. Es socio fundador de la Sociedad Mexicana de Etología y coordinador académico del Comité de Uso y Cuidado de los Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y también es profesor de tiempo completo de la misma facultad, nuestra hermosa UNAM. Doctor, pues es un currículum muy amplio. Yo quisiera leerlo todo, pero como les digo a mis ponentes, nos tardaríamos muchísimo en leerla, ¿no? Sé que es poquito lo que leo, pero lo hago de verdad con muchísimo gusto y pues le doy la bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad, gracias por la invitación y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Para empezar, que abra la presentación. Yo creo que sí va a salir todo bien, doctor. Entonces vamos a compartir, por favor, compártame su pantalla para que podamos ya verla e iniciar esta charla. Yo mientras les recuerdo, médicos, no olviden, por favor, entrar a Facebook en página de
Loeffler-Inofarma, le den me gusta para que les lleguen todas las notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo y no se pierdan ninguna de estas charlas que tenemos para ustedes, que son para ustedes y por ustedes. Por favor, no dejen de asistir, no dejen de asistir. Si me baja la asistencia, me van a quitar esta plataforma y yo no quiero. Yo quiero que esto siga por tiempo indefinido. ¿Ya está por ahí? Ya la veo. Por favor, compártame. Ya la hago grande. Grande, por favor. Doctor, al finalizar nos vamos a ver en una sesión de unos 15, 20 minutos de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Perfectísimo. Ok, médico, haz tu pregunta, por favor escríbela aquí en los comentarios para que salgan al aire y yo al final las pueda leer y el doctor nos haga favor de responderlas. ¿Sale? Bueno. Doc, le dejo los micrófonos y la cámara, nos vemos en un ratito. Claro que sí, abrió la presentación. Un abrazo. Aleluya. Sí, abrió. Gracias, Doc, un abrazo. Muy bien, pues buenas noches a todos, gracias los que han podido estar presentes en esta plática. La idea es y es lo que les mencionaba, finalmente el estudio de la conducta, la aplicación del estudio de la conducta, los avances en el estudio de la conducta, lo que ha llevado es a tratar de no verla como un área separada, como ninguna de las otras en la medicina veterinaria, pero esta en particular, bueno, está tomando, creo, relevancia, justamente porque a nivel mundial no solo es ya ver como por qué se comportan los animales de tal o cual manera metodológicamente, sino desde el punto de vista de lo que es la etología aplicada, la etología clínica, justamente es de las más aplicadas, que sí se basa en la parte, digamos, fundamental del estudio del comportamiento desde hace muchos años, pero que ha seguido avanzando y en este sentido la tendencia a nivel mundial de bienestar animal lo que hace o que lo que toma de una manera importante y útil es justo los conocimientos en comportamiento. No es sinónimo el bienestar animal al comportamiento, pero el comportamiento sí puede ser una herramienta muy importante de la evaluación de bienestar y en un momento dado, como vamos a platicar ahorita, de estas tendencias a nivel mundial, pero porque hay razones importantes, no es, ¿cómo decir? Ahorita no es que ahora los perros sean Montessori y todo es refuerzo positivo, sino hay investigaciones muy importantes alrededor del mundo de por qué la aproximación diferente ahora a animales de compañía, bueno, en general los animales, trae más beneficios que perjuicios. Simplemente lo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo es como cambiar el panorama. Pero bueno, en entrada, todo esto que se mencionó de esta nueva normalidad, también hay otra que es la nueva manera en que, más bien no la nueva, la relación que establecen ahora muchos de los propietarios con sus animales de compañía y por ende la buena relación que vamos a tener con nuestros clientes también tiene que ver justo con la manera en que manejamos a sus perrijos, ¿no? y gatijos en muchas de estas ocasiones. Entonces, el manejo en la clínica con base a bajos niveles de estrés, básicamente es el asunto. No es que desaparezca, sin duda, de entrada, en muchas ocasiones tenemos ya un animal estresado simplemente por la razón de estar en un estado de enfermedad, en un estado patológico. Pero si a eso le agregamos además prácticas de manejo que todavía lo van a hacer más grande, ahí es donde tendríamos que reflexionar un poco en cuál es la técnica que estamos usando. Pero entonces, como ven ahí, es tanto para la seguridad del personal médico como para el bienestar del paciente, que mencionaré rápidamente un poco lo que es este concepto de bienestar. Entonces, antes de manejar animales, sería esencial el poder hacer una evaluación rápida de la respuesta que está teniendo ese paciente en el ambiente hospitalario, ¿no? Ya les mencionaba, es muy probable que venga ya comprometido por un problema médico, es probable que venga comprometido por el mismo transporte. En gatos muchos no están acostumbrados a transportarlos ni siquiera en una transportadora. Entonces ya desde ahí tenemos un animal que a lo mejor basalmente no estaba tan mal, pero a veces el mismo mecanismo de cómo llega al consultorio lo va a hacer más susceptible a presentar algunas conductas que hasta cierto punto serían normales precisamente por esa situación, que es lo que vamos a ir viendo con esta parte de las emociones. Entonces, si nos tomáramos el tiempo en crear un plan de manejo basado en la evaluación de las conductas, las mínimas, no es que ahora seamos expertos, pero
Si algo hacen muy bien los animales es leernos. Lo que nosotros a veces no hacemos es leerlos a ellos. En donde es muy obvio que a veces la respuesta, sobre todo las de miedo, que podría derivarse en agresión, están ahí presente, simplemente a lo mejor porque es una urgencia, porque estamos cortos de tiempo, por varias razones no hacemos ese plan, no hacemos ese stop, ¿no? Para tratar de evaluar qué tipo de paciente tenemos enfrente, ¿no? Y sobre todo pensando en que si podemos desde el inicio, idealmente, desde que sean cachorros, idealmente, desde que es nuestro primer encuentro con ese paciente, es muy probable que los tengamos que volver a ver. Y eso, si desde ahí empezamos a tomar a cambiar la dinámica de analizar a ese paciente, posiblemente las siguientes visitas será mucho más fácil, pero algo muy importante, es lo que mencionaba, el lazo que se maneja en la mayoría de los animales de compañía ahora con los propietarios es muy particular. Entonces ahí está el asegurarnos la cooperación para seguir adelante el tratamiento que sea y de buena manera con justamente los propietarios, ellos lo van a llevar. Creo que nos va a ir ayudando mucho a un buen final del tratamiento que se vaya a implementar. Entonces, de todas maneras, en esta misma evaluación, el poder entender cómo y cuándo el uso de herramientas de control adecuadas, según serían la llave para hacer que las visitas sean más seguras y más eficientes, ¿no? Pero sobre todo de trato un poco más humano. Es como broma, pero a veces dicen que esto de la anestesia enzimática, o sea, 10 personas encima del perro, pues sí, ya logramos aplicarme no sé, la quimio, pero ese perro lo que va a hacer es en cuanto huela a consultorio va a estar muy nervioso, va a ser mucho más difícil encontrar, canalizarlo, o sea, va a ser una serie de circunstancias, pero precisamente porque en su momento no nos tomamos tiempo para esta evaluación. Entonces, ¿cuál sería la emoción? Y por eso es en lo posible el tratar de evitarla. La emoción que tendríamos que evitar en la medida de lo posible es el miedo. Esa foto que ven ahí, creo que no necesitamos ser expertos para saber que ese animal está inseguro, no nos quiere ver, tiene la cola entre las patas, si pudiera a lo mejor se metería abajo de la silla, sería normal en un consultorio que nunca ha estado, en un lugar que nunca ha estado, en un lugar donde va a haber ruidos de muchos otros animales. Los gatos se paniquean donde hay perros, nada más por la presencia de perros, pero entonces ahí no es que nos la brinquemos del todo, pero justamente si a esta conducta ya basal le agregamos un manejo invasivo, pues probablemente el animal lo que va a sacar en conclusión es que pues, los consultorios veterinarios son una cosa muy particular, que además hay estudios de PCS. ¿Es novedoso el concepto? Que no siempre ha sido así. Pues creo que ahí era un poco el criterio de cada persona y el manejo que decidía realizar. Es también dependiendo de si tenemos ayudantes o no, si lo tenemos que realizar yo solo, pero no puede decirse que sea novedoso, pero simplemente ahorita la idea es como estandarizar más ese tipo de prácticas con las razones para hacerlo, que es un poco este tipo de charlas, ¿no? Hablando de fear-free concept. Por lo menos para Europa, Estados Unidos, justo la idea de de hecho, creo que estamos años luz a esto, pero por ejemplo en Europa se está inclusive planteando que si un animal presenta abiertas conductas de miedo sería como una especie de la carta responsiva de que no se le puede atender, o sea, es por lo menos una propuesta a nivel legal. Y tendría cierta razón en ese sentido, pero vuelvo, pues va a depender un poco de las circunstancias con las que llegó. De nuevo aquí hay dos imágenes donde tenemos esa cara de aflicción de ese animal tratando de salir del consultorio, pero por ejemplo en el otro lado tendríamos ese cocker donde el jadeo, de hecho hay salivación, ahí está bajito, tenemos un animal congelado, o sea, inclusive es muy diferente un animal que aún tiene la capacidad de tratar de huir, si tuviera la oportunidad, a otro que de plano ya no se mueve, que está congelado tal cual, donde el miedo es
una situación que está rodeando a todo ese animal. Hay muchas circunstancias para llegar a un congelamiento, pero inclusive se llama como en defensión aprendida, que esos animales podrían efectivamente congelarse y no hacer nada, o a partir del congelamiento voltearnos una mordida, ¿no? Precisamente por esta situación de miedo extremo. Pero entonces son solo imágenes, pero creo que ayudan un poco a hacer un poco gráfico este concepto. Entonces, el concepto de manejo con bajos niveles de estrés, vuelvo y es bajos niveles de estrés, interviene directamente dentro de esa tendencia que les mencionaba de atender el bienestar animal, porque considera la seguridad del personal encargado del manejo de los animales, pero algo básico e importante que a veces se nos olvida, podría repercutir directamente en la toma confiable de metabolitos. No es gratis que animales de colecciones zoológicas se estén condicionando por condicionamiento operante, positivo normalmente, para manejo clínico, manejo médico. Es la manera en que se puede trabajar con un jaguar, con un rinoceronte, con un jabalí, con un tapir, que ustedes dirán que pues, no son perros como para estarlos entrenando, y se entrenan por condicionamiento positivo, y es la mejor manera de obtener muestras importantes, de tener muestras de semen, de hacer la valoración, de hacer la limpieza de uñas. Entonces, si esos animales que no están tan cercanos a nosotros pueden lograrlo, pues con mayor razón el trabajar con nuestros clientes y pacientes de una manera más metódica, ¿no? Nos puede ayudar que justamente si los niveles de estrés son más bajos, también va a repercutir en que el metabolito o la muestra que estoy tomando sea mucho más confiable y fidedigna, ¿no? Más que todo lo que podría haberse alterado por una toma de muestras invasiva. Entonces, nada más rápidamente el bienestar animal sería el concepto que nos dice que el estado que guarda un animal en sus intentos por hacer frente a la adaptación a un ambiente nos hablaría de su nivel de bienestar. Aquí hay otra vez 3 fotografías en donde posiblemente el perro que esté en la jaula nos diga pues que no está tan mal, la piel no se ve tan mal, pero la cara de susto sí, puede ser simplemente el encierro. Mi cuate, el pastor alemán, pues ahí se ve una lesión, no sé si alcanza a ver bien, se ve que está mordida esa pared, el pelo está en mal estado, ¿no? Eso nos hablaría de que algo está fallando justo en esa modo de vida que tienen en ese momento. Y la foto de los propietarios y los perros felices, pues también nos habla de una adaptación importante con el dueño, de un buen estado de salud, de que ese animal tiene que trabajar mucho menos para mantener un estado de bienestar. ¿Cuál es el punto? Que sí, el bienestar animal no es un concepto absoluto, o sea, son varios elementos lo que le evalúan, es como una constante, ¿no? Para arriba o para abajo, pero entonces sería un bienestar mejor o peor, bueno o pobre, como lo vemos ahí, donde a mayor trabajo en enfrentar un ambiente, su bienestar sería pobre, a mayor pobreza, digamos, en el bienestar, podríamos llegar inclusive a prácticas ya abiertamente de maltrato, y son varios los parámetros, como les mencionaba, que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando con ese individuo. Entonces, de manera general, para otras especies, para animales de compañía no es la excepción, son diferentes factores los que nos van a ir y dar información de cuál es el estado de ese animal, que sería el animal mismo, estado de salud, lesiones, conductas normales contra normales, y vamos un poco ya a lo más específico, bueno, por lo menos del área, el tipo de instalaciones, si vive solo, si vive acompañado, si la especie está respetándose la estructura social de esa especie. Por ejemplo, los perros, si para algo no están diseñados, es para estar solos. Entonces, por más que yo quiera darle la mejor vida y la mejor comodidad y vivo en un departamento maravilloso, pues si el animal está 10 horas solo, ya ahí no se está cumpliendo justamente con la parte de necesidades sociales. Y eso implicaría justamente el ambiente. Entonces, en esta medición de parámetros relacionados con el ambiente, como les mencionaba, sería el espacio, sería ese ambiente social, pero algo muy importante, las prácticas de manejo, que no es sinónimo solo, por ejemplo, de entrenamiento, es sinónimo, más bien involucraría inclusive la manera en que se maneja de manera diaria, involucra la manera en que nosotros nos interrelacionamos con él,
Hay en ocasiones para animales de compañía a veces es un conflicto, algo tan simple como ponernos de acuerdo en si un animal va a poder subirse a un sillón o no. Y entonces ahí podría ser pues para nosotros no gran cosa. Alguien se enoja muchísimo si el perro está en el sillón, a alguien se le da igual y entonces inclusive lo promueve. Y lo que pasa con ese animal es que empieza a entrar en un conflicto entre una situación cotidiana. Va a haber respuestas diferentes por parte de sus humanos favoritos, y eso al final de cuentas lo va a empezar a meter en un conflicto. Ese conflicto se traduciría en un estado de falta de predicción, que para efectos prácticos sería justamente un componente importante de un estado ansioso. Y algo tan simple como eso. Si le agregamos que no hace ejercicio, si le agregamos que hay castigos por algo que no tendría, a veces hasta por orinarse donde no debe, si le agregamos que metimos un animal nuevo y entonces ahí no checaron, de todas maneras lo forzamos, entonces ahí vamos a empezar a tener algunas situaciones justo del ambiente que van a repercutir. Pero también como parte de este manejo, obviamente, pues involucra los servicios veterinarios. Entonces, la clínica podría ser un lugar que integre elementos del maltrato, tal cual, y por lo tanto de estrés. Pues sería importante que lo reevaluáramos. Sí hay ciertos estudios donde nos hablan de por lo menos las conductas que se observan en general, y vuelvo, puede ser por el malestar del animal, puede ser por estar presente en un lugar extraño, puede ser por los olores que hay ahí desde fármacos. Les puedo platicar una muy reciente experiencia. Traté de adoptar en estos días un cachorrito. Bueno, no se llevó bien con el perro residente, para acabar pronto, pero fue muy interesante que justo estaba yo realizando un video para la facultad de veterinaria y me puse una filipina. Entonces el perro ya me había aceptado, jugaba sin problema conmigo. Cuando me vio con la filipina me gruñó, un cachorro de 3 meses. En cuanto me quité la filipina, fue diferente la respuesta. O sea, un perro que ya me había visto previamente. Entonces, sí hay reconocimiento visual, inclusive de esa situación. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, estas expresiones faciales que vemos ahí, le agregamos el malestar de una sonda, del aislamiento, de no estar con su familia, de la manipulación, por ejemplo, con el gato. Ahí está, bueno, con el equipo de rescate de bomberos para poder trabajarlo. Pues obviamente y si además, bueno, si fue una sola vez la que el animal va a ir al consultorio, igual no estaría tan mal, pero normalmente pues habrá una revisión, habrá una serie de situaciones. Entonces eso nos estaría diciendo que sí, que efectivamente en el consultorio veterinario podríamos estar generando situaciones importantes de estrés y a lo mejor es fuerte el término, pero hasta un poco de maltrato. Para entender esto, déjenme rápidamente explicar lo que sería un sistema motivacional de la conducta y qué tendría que ver con esto de las emociones. Entonces, un sistema motivacional de la conducta es a partir de un estímulo externo, veterinario, otro perro, la comida, un trueno, lo que a ustedes se les ocurra. Hay toda una serie de mecanismos involucrados para que una conducta se realice, que salga corriendo, que me gruña, que sí coma, que trate de hacerme el simpático y mover la cola. Entonces, para que eso se dé, tenemos que entran en juego cómo está el estado basal del individuo. En clínica podría estar pues afectado por una enfermedad inclusive, la parte hormonal, obviamente el estado interno, a veces hasta los ritmos circadianos, los animales de compañía de fauna exótica de compañía, muchos son de ciclo circadiano nocturno, entonces ya hay otra situación. Y, la misma genética de los individuos podría también jugar un papel importante. Las diferencias individuales, hay animales con mayor resistencia a la misma situación de estrés que otros, o sea, pues sí es diferente esta respuesta, lo han visto inclusive si ustedes han tenido cachorros, hay una manera diferente de responder al mismo estímulo. La experiencia va a ser muy importante, pero todo eso se resume a que el conjunto de todo va a terminar provocando una emoción que va a ser la responsable de alguna manera, independientemente
de que el estímulo externo entró por el olfato, por la vista o por el sonido y que me va a recordar algo y entra en juego todo lo demás. La parte emocional o respuestas emocionales son las que van a hacer que la conducta se realice o no. Justamente es lo que se ha ido estudiando en los últimos tiempos. Lo bueno o la buena noticia es que por lo menos para la especie con la que trabajamos muy frecuentemente, los gatos también nos ayudan. Las expresiones faciales, los sonidos, la posición corporal, todo eso nos puede dar información. A eso me refiero con leer al animal y tomarnos el tiempo previo a una consulta de por dónde anda su estado emocional precisamente. Si nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo, si de plano no lo atendemos, si no es tan urgente en ese momento, si le doy chance de relajarse, si inclusive trabajo un poco con algún refuerzo positivo como comida, para ver si esa consulta se puede de otra manera. Obviamente en una urgencia es complicado, pero la idea sería justo que si tengo ese chance, tengo esa oportunidad de hacer esa evaluación rápida, podría ayudarme mucho. Lo ideal sería ese muchacho que está en el centro, que está atento, la cola no está tensa, me está observando, de hecho hay un poquito de jarreo ahí muy suave, que eso me hablaría de una buena exposición. Vamos a verlo en un momento más. El cachorro de pastor alemán, obviamente lo que tengo enfrente no me gusta, de todas maneras la estoy forzando, estoy tratando de lograr una situación que para el animal, para su percepción es inadecuada o peligrosa. El perro blanco, de hecho, abiertamente me está diciendo con miedo que esa situación no me gusta, tú no me gustas, pero sí me estás dando miedo. Las orejas para abajo, probablemente la cola esté para abajo, se esté haciendo para atrás, pero está aún avisándonos que algo está mal. Y mi otro amigo, el perro amarillito, nos habla también de un tipo, de ya una abierta agresión. La de arriba todavía hay un aviso, el esta también me está dando un aviso, pero esa agresión sería ya una mezcla de un animal miedoso, pero que probablemente ya aprendió a morder y que al morder lo que hace es utilizar esa herramienta, se llama un tipo de agresión aprendida. ¿Cómo sé esto? Por la manera en que todavía está mostrando herramientas, o sea, lo que sería la agresión ritual. Los colmillos son los que se observan, pero las orejas están para atrás, probablemente como el perro blanco podría tener todo el cuerpo echado hacia atrás, pero ya cuando los colmillos sí se observan, un animal con miedo abierto sería todo el hocico, aún estando, sería el otro paso probablemente del blanco, nos está diciendo que si te acercas seguramente te va a morder, porque ya aprendí que por ahí va el asunto, pero todavía te estoy avisando. Hay perros que al perder efectividad en sus señalizaciones lo que hacen es ir directamente a morder. Primero muerdo y luego pregunto qué querías conmigo. Entonces, esos podrían ser altamente riesgosos. La actitud positiva del perro que quiere jugar, creo que todos la reconocemos. Y el Border Collie, pues nos estaría diciendo que hay un conflicto en él, posiblemente los Belfort los maneje así, posiblemente empiece a hacer este tipo de lamidos. Entonces, esa situación me está diciendo que no le gusta nada lo que está pasando por ahí. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Sabemos que son fenómenos multidimensionales, han ido cambiando su concepción, digamos, que son estados afectivos subjetivos en otra literatura, pero para efectos más actuales, para efectos, vamos a llamarle la palabra prácticos, son respuestas biológicas y fisiológicas que preparan al cuerpo para una acción adaptativa. Entonces ya no es un lujo. Parece que esta situación de la evolución no solo es que el animal se adapte de mejor manera por su anatomía o fisiología, sino por sus emociones. Si ha podido controlar los cambios sin llegar a un estado de ansiedad que lo hace inadaptado a un ambiente, ese animal es mucho más exitoso que otros. Y está basado precisamente en una respuesta emocional adecuada, ni más ni menos. Junto con las emociones existen reacciones corporales, y vuelvo e insisto, eso nos ayuda mucho, donde en ese estímulo que ya les mencioné un poco, el sistema motivacional de la conducta, regreso a la emoción nos va a dar justo la respuesta fisiológica acorde con la emoción o el recuerdo que está presente para ese animal. Puede que no haya tenido contacto con ese estímulo, ahorita vamos a ver lo que sería la sorpresa, pero puede que sí. Y entonces, si esto sucede, su retroalimentación va a ser diferente.
¿Qué sabemos? ¿Es primero la emoción o el cambio corporal? Es la emoción. Funcionalmente la emoción, como mencionaba, prepara esa acción, entran en juego todos los sistemas orgánicos que conocemos de alguna manera, a nivel del sistema nervioso central, autónomo, periférico, sistema endocrino, ¿no? Todo eso entra en juego, o sea, no es una respuesta que se da de manera en la nube, ¿no? De iCloud. Funcionalmente, la idea sería dar un propósito, dirigir una meta y por lo tanto seleccionar una respuesta apropiada a la situación. Expresivamente hay comunicación social, ya les mencionaba, expresiones faciales, posturas corporales, vocalizaciones, pero algo importante, también entran en juego lo que llamamos reglas sociales, para que, además de las diferencias individuales de respuesta, un perro que no ha tenido un periodo de adaptación a habitación, a eso nos referimos con la experiencia, probablemente tenga respuestas diferentes, aún en la misma comunicación social, que uno que sí ha tenido este proceso y que ha tenido tiempo de integrar esa información. Todo se reduce justamente a este último elemento, de tipo cognitivo subjetivo, en donde el aprendizaje, cambio de la conducta producto de la experiencia, va a lograr que la información se integre, que haya autoinformación y se vuelve a dar el círculo en un momento dado ante diferentes situaciones o ante diferentes estímulos. Desde el punto de vista de la perspectiva biologicista, existen por lo menos 4 emociones básicas y que lo que les mencionaba y por qué entran en juego orgánicamente todos estos elementos, 4 vías neuroanatómicas distintas que residen básicamente en una parte del cerebro que conocemos como sistema límbico. ¿Cuál es la primera? La sorpresa. Es la más breve. Activa un repentino aumento de la tasa de la descarga neuronal y es ante acontecimientos inesperados como truenos, cohetes, una persona nueva, una inyección, el manejo médico que no ha estado presente antes. Ahí va a tratar de detenerse, sobre todo si esa experiencia nueva, de ver, va a ser buena, mala, sigo adelante o no. Entonces, pero es hasta ahí, es la más breve, como se menciona. Pero, ¿por qué? Porque rápidamente se puede convertir en otra emoción. Ahorita vamos a ver. Entonces, prepara al individuo para afrontar de forma efectiva los acontecimientos repentinos inesperados para la acción de lo que esté haciendo, presta toda la atención, limpia el sistema nervioso central de la actividad en curso y prepara al animal para dirigir toda la atención a ese estímulo repentino sorpresa. ¿Cuál es la emoción que podría seguir? Y desgraciadamente es muy frecuente que esta sea la que sigue. De hecho, todo lo que llamamos periodo de socialización en perros, que igual ya todos han oído hablar de él, manipulación de la conducta para nuestro beneficio de alguna manera, ahora que sabemos cómo se va gestando estos cambios de conducta a lo largo de la vida, del primer año de vida del animal, sabemos que, por ejemplo, la socialización justo se cierra cuando hay miedo, igual que los niños. O sea, hay un momento en que se van con todo el mundo, no pasa nada, averiguo cosas, pero cuando la socialización se cierra, lo que empieza justo a aparecer es una sensación que es la de miedo. El miedo es lo más adaptativo del mundo, interesantemente, porque justo la idea es que me separe de un peligro. Entonces es supervivencia pura, por lo tanto el miedo está ahí, presente. Genéticamente, algunas inclusive líneas genéticas, hablando de genética y aprendizaje, podrían ser o razas más predisponentes a esto, pero se activa justamente ante la percepción de un daño o peligro, o sea, ya sea por el estímulo meramente visual olfativo o la vía que haya integrado esta información. La percepción de que un objeto ambiental es peligroso se adquiere normalmente por condicionamiento clásico. No es como en automático, de hecho se llama sensibilización desde el punto de vista de aprendizaje, que se empieza a considerar algo que no conocía o algo que voy conociendo y que se va repitiendo, que siempre acaba mal, así ese estímulo, esa respuesta. Y es eso, una advertencia emocional de que un daño se aproxima y por lo tanto permite protegerse y desarrollar acciones de evitación. Sería la función principal. El salto al enojo o la ira
Se activa de distintas maneras, pero sobre todo la principal causa es la falta de control. Me faltó esa palabrita. Se caracteriza por una tasa persistente de una alta descarga neuronal. Su propósito funcional es movilizar toda la energía hacia la autodefensa, caracterizada por el vigor, la fuerza y la resistencia. O sea, ya enojado, háganse un lado porque ahí les voy, ¿no? Y en muchas ocasiones justo se deriva de esta primera sorpresa, pero justo se deriva en muchas ocasiones del miedo. Aunque la ira por sí misma podría ser parte del repertorio de un individuo, el enojo, pero en general encontramos, por lo menos para nuestra experiencia, es que el enojo, la agresión derivada del miedo es de las más frecuentes. La última básica sería la alegría, tal cual. Se activa mediante un descenso en la tasa de la descarga neuronal, o sea, entran otros neurotransmisores, otros receptores para que esto se dé. Pero aquí algo muy importante es que lo que sabemos es que ayuda al alivio del dolor físico por los acontecimientos positivos que haya alrededor, tal cual. La alegría es una sensación intrínsecamente positiva y algo muy importante, facilita la voluntad de participar en actividades sociales, aunque en algunas ocasiones no sea justamente la que más me guste, pero tampoco me está causando algún problema. Si lo pudiera resumir, entonces nosotros mismos, los animales, se manejan en dos grandes rangos, yo diría, de emociones. Las negativas derivadas del miedo y las positivas derivadas de la alegría, en donde o busco lo que me gusta, lo que me da placer, o evito lo que me causa miedo o me causa dolor. Digamos que metemos ahí las intermedias, pero esa sería de manera basal. ¿Cuál es el problema? Que las que se genera por el miedo son las que se quedan de manera más persistente, son las que puede ser el impacto tan grande que una sola experiencia negativa fuerte se puede quedar por mucho tiempo. Y si además es en un periodo dentro del primer año de vida, donde hay periodos sensibles de desarrollo, sobre todo en cachorros o en gatos, es peor, porque justamente esa experiencia se va a quedar a mucho, mucho tiempo, justamente por la dinámica que tiene ese tipo de emoción. Estos diagramas, de hecho, andan ya en internet desde hace un buen rato, pero yo creo que son un buen intento de, a grandes rasgos y gráficamente, sin ser el mayor experto del mundo, esto de hecho los usamos como una guía para los propietarios en la consulta, es donde ciertas posiciones corporales, como la de estoy alerta, se acerca posible amenaza, me siento temeroso, me siento amenazado, estoy muy enojado, me siento estresado, no busco problemas, necesito espacio, inclusive como ven ahí rascarse puede ser también una situación derivada de un estado de ansiedad o incertidumbre en un momento dado, la sacudida, todas esas serían parte de ese repertorio de emociones negativas derivadas o del miedo o de la misma ira, pero no relacionadas obviamente con una situación positiva, ¿no? Donde serían los que están abajo, que después los vamos a ver. Entonces, regresando, la clínica puede ser un lugar que integra elementos de maltrato y estrés, pues a veces sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, sí. Puede ser, insisto, por muchos factores, pero aquí el problema es que justo el paciente va a volver, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya sabemos que nos va a costar mucho más trabajo, ya sabemos que vamos a aplicar anestesia enzimática, pero ¿qué tal que pudimos haberlo evitado si podíamos como retomar la manera de trabajar esto? Entonces, las emociones tienen un origen a nivel del sistema nervioso central. Considera esos aspectos fisiológicos que las controlan, su función biológica, la neuroquímica, las conexiones neurales involucradas en la activación a nivel del sistema nervioso central. Hay neurotransmisores, la falta de neurotransmisores puede ser, de hecho, algo ambiental, puede ser algo más clínico. Lo que sabemos, por ejemplo, los estados ansiosos es que es algo ambiental y de ahí el uso de psicofármacos humanos en el uso de animales en ciertos aspectos. Pero a ver, todo esto tendría que ver rápidamente en un esquema muy general, que justo lo que les mencionaba del sistema límbico, esta parte del cerebro que
A grandes rasgos compartimos muchas estructuras con otras especies, pero lo interesante es que el perro tiene también tienes particularidades importantes desde el punto de vista emocional, sobre todo los perros. Los gatos todavía como que están en el proceso. Es donde, independientemente de la capacidad de memoria por la parte de la corteza y del procesamiento para experiencias o para situaciones un poco más complejas, ¿no? como el razonamiento matemático y este tipo de cosas, tenemos que el sistema límbico, de hecho por eso se le llama el sistema reptiliano, aún los reptiles lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que involucra este sistema límbico? La parte del manejo de emociones, llamémosle sentimientos, en lo que averiguamos, pero por lo tanto emociones, y esta interrelación muy cercana con los reflejos viscerales, con el tallo nervioso. Entonces ahí por eso un estado de miedo podría traerme justamente una gastritis, porque además lo que estoy teniendo es, y eso creo que ahora a lo mejor lo hemos vivido un poquito más por estar encerrados, pero tendría que ver justamente con eso. O sea, mi manejo emocional por parte del sistema límbico me está pues ayudando, o por lo menos me está avisando que algo está en problemas. Entonces, el sistema límbico permite distinguir entre lo agradable y lo desagradable, lo que les mencionaba de digamos, las dos emociones por las que podría moverme, desarrollar funciones afectivas o conductas de protección y de juego, ¿no? Entonces, ahí creo que no hay mucho a donde moverse. La protección de la vaca al becerro podría estar justamente regulada, además de algunas, ya sabemos que hay muchas hormonas que entran en juego, pero la cara de felicidad de ese perro, el jugar, también está manejado por el sistema límbico. De hecho, en la actualidad, hablando de evaluación de bienestar animal, el jugar, y sobre todo para perros que son animales neoténicos, nos diría de un estado emocional bastante adecuado y de adaptación, porque finalmente son animales, no son lobos, son lobos que por neotenia mantienen características infantiles y juveniles toda la vida. Entonces, todo ese proceso de domesticación y vivir con nosotros, entonces sería una característica. Pero también sabemos para otras especies que el jugar, y muchas especies juegan, es como el lujo de que mi ambiente me da la seguridad tal de que puedo darme esta oportunidad del juego. Muy rápidamente, nada más para que tengamos una idea, de estos componentes del sistema límbico, el telencéfalo está en las amígdalas. La función es la regulación del miedo, la agresión, la identificación de peligros, los afectos y la memoria emocional, muy importante. El hipocampo, memoria a largo plazo, representación del espacio que lo rodea. El cíngulo, estado de ánimo, conduce información asociativa entre lóbulos e hipocampo. La circunvolución del cíngulo, reacción emocional ante el dolor. Dolor y estrés tienen componentes muy interesantes en cuanto a la vía de flujo, si le puedo dar esa palabra, a nivel del sistema nervioso central. Relación, estímulos sensoriales con recuerdos y emociones agradables también, ¿no? Esa misma estructura. El tálamo, percepción consciente y localización del dolor, regulación de la conducta emocional, funciones de integración. Y el hipotálamo, regulación hormonal, hambre, sed, impulso sexual y la expresión de las emociones. Parece ser que para nuestros perros, justamente el proceso de domesticación lo que hizo fue modificar algunas de esas estructuras donde hay más evidencias justamente del hipotálamo. Y eso podría explicar esa parte de mansedumbre, esa parte de ya no ser animales cazadores, sino hasta animales que resguardan ganado, precisamente por estos cambios a nivel neurológico. Bueno. Entonces, el sistema límbico se encarga de los aspectos emocionales de la conducta relativos a la supervivencia de un individuo y de la especie, junto con las respuestas viscerales que acompañan estas emociones por ahí. ¿Por qué viscerales? Vean la pupila dilatada, la pupila relajada. Eso pues es un reflejo inconsciente por parte del sistema nervioso autónomo que estaría directamente relacionado con la emoción que ese animal está viviendo y que por lo tanto a partir de ahí, aparte de darnos información, podría ayudarnos a ver hacia dónde va la respuesta ante un estímulo dado. Entonces, la funcionalidad nos habla de que prepara al animal a dar la respuesta conductual apropiada a una situación. La idea de ese perro que está explorando el consultorio, la exploración es inversamente proporcional al miedo. Si el animal decide darse el lujo de explorar el consultorio, me está diciendo que está en una disposición importante
para ciertos manejos que podría fomentar más. Un animal que, bueno, como el que está bañándose, bueno, no está tolerando, pero tampoco me está mostrando una resistencia grande. Está más habituado, aunque no me guste y lo acepto, pero inclusive la foto está del tigre me gusta porque me queda claro que sí es el sueño guajiro de muchos tener un tigre así, pero me está diciendo que ese animal está en una situación emocional positiva. No es que se quiera comer al muchacho este, sino que las experiencias en el manejo con este manejador son buenas, ¿no? Y entonces lo que hace es justamente provocar un encuentro social, ¿no? De esta naturaleza. La ansiedad que les mencionaba es un acto de motivación afectado por la falta de predicción en un ambiente. Aquí lo que vamos a encontrar normalmente es más reactividad, más excitabilidad. Lo que podremos encontrar, a veces en el consultorio se da conductas que llamamos redirigidas, como lamerse la pata, corretearse la cola. Puede ser una lesión cerebral, pero también podría, en algunas razas de hecho son predisponentes a esto, pero también podría ser ya un estado importante de inadaptación y en él también conllevar problemas crónicos a nivel orgánico. Ya mencionaba hace un momentito la relación con respuestas a nivel visceral, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo. Pero entonces, lo interesante aquí es que la conducta sería la respuesta de un animal al medio, a todo aquello que pueda percibir. Está mi animal, está el comportamiento de por medio, hay un estímulo y hay una respuesta que sería la conducta y que nos daría información de qué está pasando por ahí. Si nos acordamos un poco del esquema, lo que haría sería un sistema motivacional de la conducta. Entonces, en este sentido, gestos y posturas en la comunicación visual. Tenemos ahí el mismo perro, encuentro diferentes posiciones. Esta foto me gusta mucho porque es el mismo animal, obviamente regulado por diferentes emociones. Por lo menos en una hay curiosidad, ninguna es como de mucha alegría, no está por ahí. Pero esas serían a veces las que podríamos encontrar justamente a la hora de una revisión médica o en el mismo consultorio, más que las otras. Pero idealmente podríamos lograr perfectamente una diferente de alegría. Entonces, en cuanto a la evaluación, de manera muy general y basal, tendríamos perros seguros de sí mismos. Lo que les mencionaba es un poco también la foto que vimos hace un momento, esta expresión facial relajada, inclusive el jadeo, la cola podría estar moviéndose. Ojo, el movimiento de cola no necesariamente, si no está acompañado de otros elementos, es no necesariamente de alegría y felicidad o de juego, ¿no? Pero ese movimiento suave de cola. La cola también podría moverse por un momento de excitación, ¿no? Ya no digamos en los gatos. Hay muchas también variaciones en cuanto al estado emocional reflejado por la cola. Esta foto ya la habíamos visto, ¿no? Perros inseguros, con miedo, pero aún bajo, digamos bajo control. Simplemente lo que trata de hacer es evitar que ese estímulo que para él es no agradable, inclusive peligroso, llegue por ahí, ¿no? Y es como, pues, soy Pepito, no haré travesuras, pero uno nunca sabe qué va a pasar si forzamos justamente esta interacción. Mi amigo, que también hemos visto signos manifiestos de miedo, que les platicaba de ese congelamiento, pero a grandes rasgos, y regresamos a este esquemita, lo que tenemos son que los estados negativos tendrían que ver justamente con varias de las posiciones corporales que están ahí, pero lo ideal sería encontrar, este es un poco nuestro perro, más de este tipo de conductas a grandes rasgos, ¿no? Para tanto en nuestra convivencia, digamos, con nuestros animales, ya por ejemplo si están en terapia, o idealmente, pues en el manejo que tendríamos que darles en consultorio, vuelvo, dependiendo de pues el problema al que llegue. Entonces, ¿cuál es el punto aquí que ya les mencionaba? Que desde el punto de vista cognitivo subjetivo, el tipo de emoción vivida está determinada por la evaluación cognitiva de la situación y por eso entra en juego todo el sistema límbico y por eso entra en juego en la memoria a corto y largo plazo, por eso entra en juego que las experiencias negativas se van a quedar a más largo plazo, inclusive que las positivas, aunque las busquemos, porque finalmente el miedo es mucho más adaptativo que en un momento dado, para evitar un peligro, que las emociones positivas tal cual, ¿no? Entonces, eso va a depender justamente de eso. Las condiciones emocionales determinan el tipo de emoción que se tiene, mientras que la activación determina la intensidad de esa emoción.
La emoción no se da sin antes haberse producido una evaluación del acontecimiento estímulo. Entonces, esto, aunque parece muy complicado, en realidad nuestros cerebros están preparados para que eso se haga de manera muy rápida, a veces en segundos. Y si además es una experiencia conocida, se va a hacer de manera todavía más rápida. Posiblemente en estímulos nuevos va a tomarse como el tiempo de hacer esa evaluación gracias a esta parada de la sorpresa, pero ante estímulos ya conocidos, esta evaluación va a ser muchísimo más rápida y por lo tanto esta evaluación, esta respuesta a partir de esta evaluación conductual, emocional, va a ser importante. Les mencionaba hace un momentito que muchas de las experiencias, ya digamos de experiencias negativas, tienen que ver más que como la experiencia per se con un procedimiento que el doctor Nico Timberg llamó ontogenia de la conducta, que es cómo cambia la conducta en la vida del individuo. Y sabemos que en la actualidad, si podemos darle un porcentaje de cómo se comporta un individuo, incluyéndonos a nosotros adulto, a lo mejor es un 70%, 75% de ambiente y experiencia y aprendizaje, y el resto sería nuestra genética, nuestras respuestas individuales, el sexo, en los perros, inclusive la raza, que sería como la parte genética, o inclusive la parte del lobo que le toca. Pero más bien entonces el ambiente es lo que va a determinar muchas de estas situaciones. Y aquí, lo que también les mencionaba hace un momentito, como técnicas, que finalmente se utilizan técnicas, pero basadas en mecanismos de aprendizaje, la sensibilización y la habituación, el organismo no tiene control sobre el estímulo. Y se da por lo que se llama condicionamiento clásico pavloviano. La sensibilización, eso es lo que les mencionaba. Bueno, ahí puede ir de dos vías. Me puede dar miedo un consultorio veterinario nada más porque huele a... Hay muchos olores que no conozco, hay sonidos que nunca había oído, etcétera, etcétera. Eso está pasando en ese ambiente y aún no me pasa nada. Pero si le agregamos que además el resultado final de esa primera impresión es que lo subí a la mesa, tomé temperatura rectal, le tuve que poner un bozal y aparte terminamos, no sé, poniendo una inyección, ahí entra en juego el condicionamiento operante instrumental, en donde el estímulo es el resultado del comportamiento del animal, ¿no? Entonces ya hay un juego diferente en ese sentido. Entonces, sí, los perros, nosotros estamos todo el tiempo de alguna manera integrándonos desde el punto de vista de condicionamiento clásico, ¿no? Más o menos. La parte de civilización les explicaba es que una experiencia se va haciendo negativamente más grande, sobre todo si se va repitiendo, o la otra, que sería justamente nuestro objetivo, es que ese estímulo, si no pasó a mayores cosas, se vuelva de una manera, se habitúe justamente a la situación, al descubrir que no hubo mayor daño ni mayor riesgo y entonces la tolere de mejor manera. Entonces eso se considera la habituación, ¿no? Y eso serían los dos condicionamientos clásicos. Entonces aquí rápidamente tendríamos, ese es un esquema que la doctora Ana Sisto del Departamento de Odontología me hizo favor de prestar. Me gustó mucho cómo lo hizo. Bueno, son caballos, es un misterio. Pero aquí tenemos que los refuerzos, ya sea positivo o negativo, es el darle algo que le gusta al individuo, que además es lo más visible, lo más obvio, porque a veces no estoy seguro si le estoy quitando algo que le disgusta, a veces sí, que es muy diferente a lo que sería el castigo positivo o el castigo negativo. Como ven, el castigo negativo está triste porque perdió algo que le gusta. Y amigos, por ejemplo, o la atención en los perros o en los animales. El positivo, le estoy haciendo algo desagradable, lo estoy castigando para que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Es también como lo más manipulable de manera directa. No es que ahora no se use, pero ¿qué es lo que sabemos en este sentido? Que tanto el refuerzo positivo o el negativo no comprometen emocionalmente al animal, volvemos a la parte de emociones, y que el castigo negativo o positivo sí compromete emocionalmente al animal.
¿Por qué? Digamos que ya sea el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, concreta la acción, concreta la conducta y entonces se cierra el ciclo. Y con los castigos, ya sea negativo o positivo, no se cierra el ciclo. Entonces el animal no consume, digamos, no finaliza la conducta que quería hacer, quería morder, bueno, ya me jalaron con el collar de ahogo, ya no voy a morder. No es que se me quiten las ganas de morder, simplemente no puedo finalizar la mordida, que es muy diferente a redirigir, por ejemplo, esa mordida con algunos elementos, donde lo que hago es además darle, digamos, un blanco diferente a esa situación. Eso ya sería como la terapia más estructurada, pero lo que sabemos es eso. Entonces, lo que sí es como muy evidente es que los refuerzos positivos y sobre todo, hablando de perros, a veces los gatos son un poco más complicados en ese sentido. Por ejemplo, de alimento logramos para entrenamiento, pero además los animales de zoológico, de colección zoológica, básicamente son refuerzos positivos derivados de parte de la dieta, de alimentos en la dieta. Entonces, eso al final de cuentas podría a nuestro favor trabajar para que la importancia del refuerzo positivo en la consulta, y eso es no solo la comida, es bueno, si estabas nervioso, te doy chance y después ya puedo hasta hablarte de manera más pacífica, más apaciguadora. El demasiado ruido a veces en consultorio no nos ayuda. Estas fotos que vemos por ahí, lo que nos está diciendo, bueno, es que también la expresión facial del animal va a cambiar. El gato podría tolerar perfectamente la toma del examen físico general. El perrito le vamos a canalizar, pero entonces le damos un premio. La vacuna, y entonces también va un premio por ahí para que la próxima vez, bueno, le sea mejor la idea del premio que la inyección como tal. Yo creo que todos ustedes han vivido esa experiencia, simplemente es como resaltar que eso se puede hacer y que en muchas ocasiones podríamos tener resultados muy adecuados. Entonces, los refuerzos positivos, por lo tanto, sería la idea, aunque mi perro esté en posoperatorio, aunque esté con la fractura con la venda ahí, aunque tenga que volverlo a revisar como por la octava vez, es muy probable que si me tomo ese tiempo pueda y tuve la oportunidad de trabajarlo de manera adecuada, que el manejo de mi paciente sea mucho mejor, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando tengo que monitorearlo varias veces, hacerle perfiles varias veces. Bueno, les digo, si un tigre se deja, sería mucho más fácil para un perro, inclusive para los mismos gatos, que esto suceda. Bueno, entonces, los estados emocionales positivos, la alegría, sí ayudan a bajar los niveles de estrés, ¿no? Por ende, pero además, ¿cuáles son las ventajas? Ya por sí misma alivia el dolor físico ante acontecimientos positivos. La alegría es una sensación intrínsecamente positiva. Facilita la voluntad que ya había mencionado de participar en actividades sociales. ¿Por qué? Porque hay placer, hay agrado, hay satisfacción y eso implicaría satisfacción de funciones biológicas. Si vieron la película de Intensamente, creo que puede ayudar, no anda tan errado, que la escena final, cuando le damos un premio a todas las emociones de los perros se van hacia la comida, ayuda, ¿no? Entonces, bueno, podríamos usar cosas hacia nuestro favor. Sin embargo, me queda claro que la contención física y química, en casos donde es necesario intervenir rápido, pues no hay de otra, se va a tener que trabajar. En casos donde la emoción negativa lleve a la presencia de agresión, sobre todo en animales grandes o con un potencial de riesgo alto, pues difícilmente me va a tomar el tiempo de tratar de apapacharlo y acariciarlo, porque creo que no va a funcionar, además sobre todo si esa agresión podría estar derivada de un estado de dolor. En caso de pacientes potencialmente peligrosos y con posibilidad de daño, pues por lo tanto, pues habrá que usar, digamos, el método al que estamos más acostumbrados, inclusive la contención química, pues ahí sí no nos podemos ver mucho. Donde el uso de psicofármacos, las feromonas sintéticas, que están ahora trabajando mucho, sobre todo yo lo que he podido leer son en el manejo de gatos, toda esta parte de feromonas sintéticas, con un apoyo bastante importante, antifaces para regular la luz, bozales, amarres de contención, ambiente de luz tenue,
A veces eso, sobre todo en el manejo de aves, nos puede ayudar mucho, el manejo de gatos también. Eh, pero la misma, tranquilizarlo con el tono de voz también nos puede ayudar mucho si logramos que ese animal esté, bueno, ya un poco más bajo control. Pero entonces ahí justamente el resultado de mi primera evaluación. Entonces los bozales no es que se dejen de usar, la contención física, por ejemplo, de los gatos, no es que tampoco se deje de usar, pero bueno, podríamos irnos las ingeniando para que esto sea lo menos violento posible, lo menos estresante posible, lo más, pues, no sé si la palabra es humano posible, pero creo que podría ayudarnos justamente en la práctica. De hecho, el bozal mismo tiene si sé que mi paciente va a ser problemático, hay maneras de irlo integrando de manera gradual, no de sopetón. También con refuerzo positivo, justamente se integra el uso del bozal, que va a hacer que el animal además no se esté peleando con el bozal a la hora ya de la revisión física, pero también obviamente hay que evaluar si vamos a tener el tiempo de hacer esas cosas. Pero si es un paciente crónico, yo creo que sería bueno tomarse el tiempo para ese tipo de contención. Entonces, como conclusiones, desde la perspectiva evolutiva de la emoción, permite apreciar que las emociones son organizadoras positivas, funcionales, propositivas y adaptativas de la conducta. Eso nos ayuda a por qué mi evaluación inicial me puede ayudar para saber qué está pasando por ahí y por lo tanto para prevenir, digamos, situaciones que podrían ser complicadas en un futuro. Hablando de este sistema motivacional de la conducta, lo que sabemos es que los estados emocionales positivos nos generan placer, agrado y por lo tanto satisfacción de funciones biológicas de manera general. Pero también nos hablaría de un paciente mucho más adaptado al manejo que le vamos a dar en consultorio. Y hablando de estados emocionales negativos, tenemos muy claro que hay un malestar, que hay una necesidad que nos está cubriendo, que hay un deseo que es como salir corriendo a atacarte, y que nos dice que hay una discrepancia entre la situación actual y las condiciones internas, tanto internas como externas de ese paciente o de ese individuo. Por lo tanto, si vamos a la situación de bienestar animal, pues un bienestar más tirándole a regular o pobre. De manera basal, muchos de estas información la obtuve de aunque es para de manera tanto para todo el personal del hospital. Creo que las principales ideas están justamente en esta tendencia, en este artículo, para quien esté interesado. Y bueno, explica bastante mejor como hacia dónde va algunas de las ideas que pude expresar aquí. Y creo que en su momento sería de mucha utilidad si alguien ya está interesado en poder integrar más este tipo de prácticas en su propia práctica. Y pues muchas gracias. Doc, perdón, no agarraba aquí Sí. el video. Pues muy interesante esta charla, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio de Inofarma. Yo quisiera ver los comentarios aquí abajo, si hay más preguntas. Ahorita los vamos a ir diciendo. Yo tengo una pregunta antes Sí. de iniciar. En cuanto a los perrijos o gatijos que hace rato mencionó, ¿hasta qué punto estaría permitido humanizar a una mascota? Esa pregunta es complicada, porque es lo que, no es la primera vez que me la hace, pero es bueno mi punto de vista. Porque ¿a qué nos referimos con humanizar a un animal? Porque a veces humanizar es ponerle ropa, ponerle zapatos, ¿no? Hablar con él como niño chiquito. Pues sí, podríamos estar humanizando a ese animal. Pero por otro lado, bueno, tendría que tratar de entender la complejidad de la relación que se establece con perros y gatos. En muchas ocasiones justamente es un sustituto importante emocional, si no, no estarían con nosotros desde hace miles de años.
Y finalmente, bueno, la satisfacción se la lleva más el propietario a veces que el propio animal. ¿Qué es lo que yo diría? Y hablando de bienestar animal, un poco el animal nos lo va a decir. Eh, ¿En qué sentido? Si sus conductas son adecuadas, si es un animal amigable, si se va con medio mundo y demás, aunque le pongan vestidito, pues es que ese animal lo está tolerando bien, independientemente de lo loco que sea la práctica que se tengan, las carriolas y demás. Eh, pero, y bueno, sí puede ser mucha mercadotecnia, pero si ya tenemos un animal que está igual de aislado que el individuo por ese tipo de prácticas, que ya no le permite el contacto con otros perros y demás, bueno, ahí estaríamos afectando justamente las conductas basales de ese individuo y estaríamos afectando el bienestar animal y por lo tanto, en ese sentido, esa humanización le estaría repercutiendo de manera negativa, ¿no? Pero sí es un tema complejo esta situación, porque finalmente pues hay muchas variaciones ahorita socialmente hablando, ya no son las familias de 10 personas, son familias de 2, a veces familia de una, a veces sí hay un niño y un perro, un gato, ¿no? Y otros animales. Entonces la dinámica es muy diferente. Entonces, grave, creo que desde mi punto de vista es, de nuevo, qué tanto ese animal tolera esas cosas, porque a veces, bueno, pues deja ir y ya. La comodidad igual sí la van a buscar siempre. ¿Qué me estaría diciendo que no está bien? Pues que está obeso, por ejemplo, que ya tiene un problema orgánico, que tiene diabetes, y la humanización sería pues sobrealimentar al niño, pero eso sería pues como el manejo que también algunas mamás no muy cuidadosas podrían tener con sus bebés. Entonces Claro. es un tema complejo, diría yo. Sí, es complicado. Lo pregunto, Doc, porque Sí. en la clínica o en la práctica me ha tocado también ver personas, pet owners o como propietarios que se les hace fácil darle todo lo que pide el perro, ¿no? O el gato. Principalmente a los perros, me ha tocado mucho más con perros. A los perros les dan de comer lo que piden, a la hora que piden, lo que sea. Y justamente hoy en la tarde compartí un video de Ujú, unos perros chihuahueños o ujú, chihuahueños súper obesos. Uno de los perros trae el plato colgando, pidiendo comida. Y no sé ujú. si el propietario lo subió como diciendo, ven cómo consiento a mis perros, ¿no? Y yo creo que yo personalmente, en mi humilde punto de vista, pienso que eso es un tipo de maltrato animal. Es absoluto ¿Qué opina? maltrato animal, absolutamente. ¿Qué opina, Sí, Doc? sí, eso es maltrato animal. Sí, porque no estamos viendo la salud del animal, ¿no? Pero de nuevo, ahí es como, a ver, ¿por qué existen acumuladores de animales? Es ya Exacto. o sea, el problema no es el animal, sino el problema es pues, la conducta del propio ser humano, ¿no? Entonces, y que bueno, los animales no se pueden defender de alguna manera, pero eso, por supuesto que es maltrato animal. Entonces, por eso, más bien no sé si la pregunta es humanizar animales, sino es tener malas prácticas de manejo con los animales, ¿no? Exacto. Ahora Y que yo hice esa pregunta, ¿no? Yo personalmente. Porque no, de también hecho, es veo, una pregunta común, ¿eh? Es común, sí, hablando de la yo veo, humanización de animales. exacto. Veo además perros chihuahueños en Ujú. bolsas que salen al parque en una bolsa colgado o en la carriola, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ese perro sabe que es perro o si no lo sabe y si también entraría en un tipo de maltrato animal. Pues normalmente sí les cuesta mucho trabajo, o sea, si ya van en la bolsa y nunca pisan el suelo, ya ahí tenemos problemas, ¿no? Porque obviamente, pero Claro, otra vez, depende cuál es el objetivo del dueño. Según él claro. es pasearlo, pues no los está paseando, ¿no? Podrían quedarse tranquilamente en casa y no pasar nada, pero es ahí pues sí, es tipo de, Sí, pero vuelvo, es como maltrato, más que humanizarlos es maltrato, tal cual, sí, ¿no? Son exacto. el evitarle prácticas, perdón, el evitarle conductas que son normales para perros es maltrato, tal cual, más que desde mi punto de vista humanizarlos. Voy con estas preguntas y repito, son personales, son mías, Sí. porque me ha tocado ver muchos propietarios, muchos clientes míos, propietarios o tutores, que se les llama ahora de mis pacientes, Ujú. que dicen, yo los cuido mucho, ¿no? Yo sé que él no debe de estar en la calle, que él no debe pisar el piso, que él no debe estar en contacto con otros perros.
¿Y cuál es el mensaje, Doc? ¿Usted qué les diría a nosotros, los colegas, a nosotros? ¿Qué les podemos decir a esos propietarios? Que una cosa es tenencia responsable, que me parece que es importante por muchas razones, ¿no? El que el perro tenga un dueño, el que el perro tenga una casa, el que el perro tenga servicios veterinarios, el que tenga una buena nutrición, Claro. pero que también tendríamos que pues, ayudarle a ser perro. Y muchas de estas circunstancias se eliminan literalmente por el tipo de manejo que estamos dándole. Entonces, justamente ahí, de nuevo, mi punto de vista sería el caso particular de cada individuo, pero que sí, como recordarles amablemente que hay varias situaciones que un perro necesitaría hacer, como el ejercicio mental y físico, para mantener la salud mental y física, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si hay perros que lo que van a hacer es dormir todo el día y su único satisfactor va a ser comer, pero si además el propietario es una persona sedentaria que no va a salir y demás, pues bueno, tampoco vas a cambiarles tanto la rutina del animal. Lo más que podrías hacer como veterinario es regularle la dieta, ¿no? En un momento dado, o precisamente como resaltando la problemática médica, a ver si ese animal no entra en un diferente, por un caso Claro. concreto, ¿no? Sí, sí, Doc. Muchas gracias esa era duda mía personal. Ahora, voy a leer ya, me da muchísimo gusto leer a colegas que han estado constantemente siguiendo estas transmisiones. Por ejemplo, Samantha Orozco, que ya nos ha seguido antes, pregunta, ¿qué porcentaje recibe el sistema límbico en el cerebro del perro? ¿Qué porcentaje? Así pregunta. ¿Como proporción? Sí. A ver, el comparativo. Pues a lo mejor es como una tercera parte, ¿eh? O un poco más. Pero es un dato que tendría que averiguar por proporción. Sí, pero si si vieron el esquema, sí es una parte importante de un esquema a grandes rasgos de un encéfalo. Porque además hay muchas funciones que están reguladas por ahí, justamente. No te escucho, Pepe. Ahora sí. Perdón, ya, perdón. Algo pasa aquí muy raro. Eh, Pregunta Norma Pérez. Buenas noches. ¿Qué tanto afecta la conducta del perro si el que va nervioso es el dueño al momento de la consulta? Mucho, mucho. Sí, sí. Sí, absolutamente. Pues de hecho, ahí, por ejemplo, parte de la evaluación es, pero eso, bueno, creo que lo hacemos todos los veterinarios, es también leer un poco al dueño, pero si vemos que los dos están en ese estado de ansiedad, de hecho, sí, sí, creo que podría afectar mucho esa situación. Entonces, ahí es donde a veces hace la prueba de error de si les piden que no estén presentes o si estén presentes, como prueba de error y ver cuál es la mejor manera de manejar el animal. Pero absolutamente, si el dueño va nervioso, nos va a afectar sin lugar a dudas. Que por otro lado, sin estar ¿cómo les diré? Como completamente determinado, si le puedo dar esa palabra, sí hay estudios, avances de la influencia del carácter del propietario en la misma respuesta conducta de los perros. Y tendría lógica por la manera de sincronizar justamente el grupo social de perros y humanos. Tendría bastante lógica que esto fuera así, que perros más nerviosos tendrían que ver con propietarios más nerviosos. De hecho, hubo un intento en la Facultad de Psicología de dueños agresivos con perros agresivos. No se encontró una relación muy alta, pero, hay indicios, ¿no? Entonces, también, de acuerdo a lo que sabemos ahorita de esta interacción humano-animal, es muy probable. Pero bueno, un dueño nervioso seguramente me va a afectar el manejo del animal, sí. Ok, muchas gracias, Doc. Andy HM pregunta, ¿qué feromonas se podrían utilizar para contener a los animales durante una consulta? Pues ahorita las que son de uso comercial son las que existen en el mercado, ¿no? Yo mi experiencia es que sí, a modo de revisión médica, el manejo en gatos es bastante mejor
De hecho, hay más estudios en ese sentido, aunque se están trabajando las de perro. Pero los europeos, de hecho, están sacando ahorita feromonas para caballos, apaciguadoras, hasta para pollos, a lo que es transporte, que serían especies que no estaban como tan involucradas. Pero todavía hay como mucho trabajo en ese sentido. O sea, los resultados es que las comerciales funcionan, mi punto de vista, en ciertas circunstancias, con ciertos animales no tan extremos, pero más con resultados mejores en gatos, las comerciales. Ok, gracias, Doc. Mari Elba dice, aparte de las 4 emociones básicas, ¿qué otras emociones se han comprobado? Gracias. Bueno, la ansiedad, el asco. Ahorita, por ejemplo, había una discusión si los perros... A ver, la escuela filosófica, porque ahorita esto de la etología cognitiva ha involucrado muchas áreas, inclusive los filósofos andan metidos por ahí. Entonces, ahí una de las situaciones es que emociones que oficialmente eran solo parte del repertorio humano, como los celos, por ejemplo, nuestras primeras abordajes o explicaciones era que un conflicto social y por eso los perros se peleaban. Parece que no, de acuerdo a estudios de cognición, los celos sí serían algo perfectamente factible, y más pensando en que los perros serían individuos emocionalmente comparables con un niño pequeño. Entonces, si entramos ahí en juego todas las teorías de gen egoísta y demás, bueno, si tú me estás separando la atención, papá, pues lo que pasa con los niños, ¿no? Entonces, son emociones que la vergüenza, inclusive, se está trabajando con primates sobre todo, pero también hay algunos experimentos en perros, de los que me acuerdo ahorita. Pero sí, creo que la que se ha hecho énfasis mucho son los celos, y la vergüenza y la autoconciencia como una emoción. Sí. Doc, gracias, muy interesante, la verdad. Bueno, Ronald García Niño dice, en caso de inmunosupresión, estas conductas se pueden ver afectadas o confundidas, o si un paciente inmunosuprimido es capaz de expresar estas emociones. Más bien, la inmunosupresión podría ser la derivación o el efecto de un animal crónicamente ansioso, precisamente porque el estrés crónico lo que va a hacer es, si se acuerdan, entramos a toda la movilización orgánica de los diferentes sistemas, incluyendo el endocrino. Serían el efecto del estrés crónico, ¿no? Los estados emocionales negativos que se continúan por mucho tiempo, lo que tenemos entendido es que viene un nivel crónico, igual que los humanos. Por eso hay la posibilidad de mayores infecciones, de problemas de piel, de problemas, de hecho hay ya toda una recopilación de inmunomodulación dérmica, ¿no? A nivel de veterinaria, que era un área que, pues bueno, sí estaba ahí, se tenía cierta idea, pero no que hubiera ya literatura al respecto completa, un libro completo. Es precisamente por todo este juego de que el estrés crónico, lo que más bien la inmunosupresión o depresión vendría a ser un efecto de un estado de estrés crónico. Ok, ¿Sí? muchas gracias, Doc. Igual, Samantha Orozco dice, ¿cómo influye la administración de corticoides, perdón, en los problemas de comportamiento del perro? Pues va a depender de por qué los estás usando, y si estás usando algún fármaco que no sea compatible con el tipo de fármaco. Pero nuestra experiencia es que, por ejemplo, perros que hemos trabajado para problemas de piel, bajo régimen, digamos, promedio de uso de este fármaco y fluoxetina, no ha tenido mayores complicaciones en Ok, ciertos niveles, y de hecho básicamente para ayudar a que se facilite el proceso. ok, gracias, doctor. Diana Morales pregunta, en casos cuando hay presencia de ansiedad en el paciente, cuando el dueño está presente, ¿cómo lo maneja usted para intentar corregirlo? Sobre todo cuando el paciente aún es un cachorro. Le resalto al dueño lo que está haciendo el perro, porque en muchas ocasiones, y sobre todo en dueños que si es cachorro y no han tenido dueños primerizos, se le puede esa palabra, no leen al animal.
Entonces lo que hacemos es tratar de resaltar que esa conducta que está presentándose ahorita podría significar tal y tal cual cosa. De hecho, es la dinámica que tenemos ya en lo que es consulta de comportamiento. Tenemos que cambiar, digamos, el chip del propietario, pero en muchas ocasiones no tienen mucha idea de leer al animal, de qué es lo que está pasando por su mente, pero justo ahí aprovechamos en la consulta o en las visitas la respuesta que está dando el animal y lo que nosotros consideramos que está pasando por su mente. Entonces, ahí el cambio es convenciendo al propietario de que eso está pasando para tratar de mejorarlo precisamente. Ok, gracias, doctor. Eh, Ronald García dice, muchas gracias por la charla. ¿Qué opinan del uso de sustancias psicoactivas con fines terapéuticos? ¿Pueden estos influir a canalizar las emociones? De hecho, en casos extremos diagnosticados después de una historia conductual larga, ¿no? Porque de hecho la historia conductual es una historia médica como cualquiera de las promedio, de diagnóstico orientado a problemas. En muchos casos, si se evalúa que necesitamos que ese animal, nosotros le decimos piense claramente, es cuando se hace la sugerencia del uso de psicofármacos, porque eso va a acelerar el proceso. En algunos casos, por ejemplo, de trastornos compulsivos, en realidad es de cajón usar psicofármacos. En la agresión impulsiva también es de cajón usar psicofármacos. Ya el animal no tiene control de algunos impulsos y normalmente tiene que ver con, sobre todo, bajos niveles de serotonina, precisamente. Aunque todavía oficialmente todos los fármacos que se usan en humanos, ahorita la problemática es la dosis para animales, aunque hay autores que ya sugieren algunas dosis, pero varias son también un poco en función de la respuesta del animal. Entonces hay como dosis mínimas y máximas, pero es una vez que se ha hecho una evaluación y que sabemos que ese animal requiere de apoyo farmacológico. O sea, de hecho es parte de la práctica. Sí. Ok, muchas gracias, Doc. Rosario Mena Calderón pregunta, tengo una pregunta, soy estudiante aún y me da mucho gusto que los estudiantes también ingresen a estas charlas Claro porque que sí, van bienvenidos. bienvenidos, es una herramienta para ustedes, esto es para ustedes. Quisiera saber cuál podría ser la duración promedio de una consulta que nos permita estudiar y leer suficientemente al paciente como para ir creando una relación de confianza. A ver, si se refiere a... Al tiempo de la duración de la consulta. Porque, a ver, una cosa sería una consulta de comportamiento para determinar un problema de comportamiento y otra cosa sería el tiempo que nos tomáramos para evaluar, digamos, el estado inicial basal de mi individuo cuando llega a consultorio, ¿sí? Entonces, no sé bien a qué se refiere, pero una consulta de comportamiento, normalmente todo el cuestionario completo son alrededor de 2 horas para ese caso en particular, ¿no? Que nos derivaría a que en algunos casos tenemos que medicar al animal. En el otro caso, más bien, la herramienta que yo necesito es tener idea de conducta básica de perros, que es un poco lo que estuve mostrando ahí, ¿no? Que sí nos aporta bastante información para tomarme el tiempo, no sé, a lo mejor 10 minutos en la evaluación del animal, pero si digamos que es un paciente que va llegando a mi consultorio, ¿no? Que sería como la idea o sea, son un poco cosas distintas. Digamos que para la segunda necesitaría una formación mínima de leer corporalmente a los perros, ¿no? De hecho hay herramientas ahorita en internet, hay varias, o hay cursos para hacer esta lectura, pero son como dos abordajes diferentes, si lo puedo decir así. No sé si contesté la pregunta, perdón. Muchas gracias, Doc. Eh, MBZ Mónica Aguilar pregunta, doctor, buenas noches. Mi pregunta es, Buenas ¿usted qué noches. sabe y qué opina sobre la aromaterapia? El otro día platicaba con un estilista y comentó que ella lo hace, ella ha hecho limpieza dental sin sedar al animal con solo aromaterapia. A mi parecer, creo que ella no debió de haber hecho eso, pero me dio mucha curiosidad eso de aromaterapia. La aromaterapia, como varios cambios en la actualidad, para evitar situaciones nocivas oficialmente a los pacientes, hay gente que la usa. De hecho, las feromonas son de alguna manera un tipo de aromaterapia, ¿no? Eh, ah,
¿cuál es mi conflicto con la aromaterapia? Que no hay estudios, que no hay realmente porque no sé si es la aromaterapia per se, si es lo que les mencionaba, la conducta tranquilizadora de quien está manejando al animal. Sí sé que hay algunas fragancias, de hecho algunos colegas usan, no sé, por ejemplo, lavanda, y por lo visto parece que hay un apaciguamiento de los individuos, ¿no? Entonces, no, es difícil, no estoy ni a favor ni en contra, o sea, pero yo prefiero tener más precaución hasta que no se presente, que más a la gente que sugiere este tipo de abordaje, pues que presenten algún tipo de relación o de estudio, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que han hecho las feromonas? Al final de cuentas, ellos han tenido la oportunidad de hacer este tipo de situaciones. Pero entonces, los animales sí se manejan mucho por olfato, sí, es un sentido que no entendemos del todo en muchas ocasiones, pero sí sería interesante ver de qué manera esas sustancias son las que realmente relajan, digo, o son otros elementos. A lo mejor es la necedad metodológica de investigación, pero no estoy a favor ni en contra, me gustaría más información, todo es anecdótico, ¿no? Como este tipo de cosas, y la cosa es que a veces es riesgoso porque quiero manejar un animal con un problema crónico de ansiedad con pura aromaterapia y lavanda, y sé que eso va a acabar mal, me queda claro. Pero bueno, no sé si también pude contestar esa inquietud. Muchas gracias, Doc. Pérez Rocks dice, buenas noches, gracias por la plática. ¿Qué libro recomienda de etología canina? Hay ya ahorita varios a nivel de consulta general. De hecho, el doctor Heidun dejó uno, que es de fácil lectura para veterinarios generales. El doctor Javier Manteca, que se llama Etología Clínica del Perro y el Gato, que digamos que son los tradicionales. Pero para ya veterinarios en ejercicio podría ayudarles uno que se llama Consulta en 5 minutos de Horowitz, que es una colección de consulta en 5 minutos, es comportamiento de perros y gatos, y es como muy concreto lo que se ve ahí de situaciones de comportamiento. ¿Sí? Ok, gracias, Doc. Mire, esta pregunta me parece interesante. Oscar Vargas dice, ¿cuál considera que altera más el comportamiento del animal en la consulta? ¿El olor, lo que ve o lo que escucha? La exploración o el ingreso de estímulos puede venir por varias vías. Nosotros a veces nos vamos como a la que entendemos más, que es la parte visual, que sin duda los perros sí tienen una situación visual importante, lo que les mencionaba de la Filipina con el cachorrito en mi experiencia propia, pero hay en otras ocasiones que es una condicionamiento operante por olfativa, de olores que nosotros igual no son mayormente relevantes para nosotros, pero para el animal sí. Entonces, ¿cuál sería la vía? Pues creo que va a depender un poco del estímulo y la respuesta que tenga el animal, ¿no? Pero fundamentalmente sí hay reconocimiento visual de varias cosas, pero sin duda todavía no acabamos de entender muy bien la parte olfativa. Y que podría estar afectándonos mucho. Inclusive ahorita hay una propuesta, no sé, de entrenamiento que con solo mostrar a lo lejos un pedacito de tocino, el animal va a reaccionar ya de una manera más adecuada antes de acercarlo y demás, ¿no? Es como un poco jugando con esta situación del olfato. Pero al final creo que no solo es un estímulo, justamente esta situación que les mencionaba, sobre todo en estímulos nuevos de sorpresa, parar y explorar, usan todos los sentidos. Para tratar de determinar lo mayor posible la información que hay por ahí. Ok, Doc, muchas gracias. Mire, esta otra pregunta es muy común y la quiero leer porque a todos los médicos veterinarios que estamos viendo esta charla ahorita nos ha llegado un caso de este tipo. Buenas noches, doctor, dice Gera Abarca. Muchas gracias por la charla. Me gustaría saber cómo maneja las coprofagias. Bueno, la coprofagia. Primero, hablando de conductas normales contra normales, es normal solamente las hembras cuando hay cachorros. Fuera de ahí, no es normal. Esa es una. ¿Cómo lo manejo? Bueno, sí hay una relación, creo que todos lo sabemos, que puede haber alguna alteración orgánica. Depende de, sí puede haber una relación en subnutrición también.
O sea, inclusive ahorita, más bien el primer descarte es como el convencional que todo mundo hacemos. Si vemos que no va por ahí el asunto, normalmente esos animales presentarían esta conducta justamente por una inadaptación, pero por otro lado, aunque parezca asqueroso, finalmente están consumiendo alimento semidigerido. O sea, no, la problemática, a ver, es problemática, pero digamos que la conducta realmente alterada sería lo que se llama pica, que es el consumo de piedras, el consumo de madera, el consumo de cosas que no es alimento. Entonces la coprofagia al final de cuentas tendría que ver más con una redirección que si determinamos que no fue de causa orgánica, tendría que ver con algo tan simple como un perro aburrido. Muchas veces los perros de criadero comienzan a tener esta conducta, la siguen manteniendo. Hasta donde sé, bueno, ahí también inclusive tiene que ver a veces con parasitosis. Bueno, más bien va a haber parasitosis frecuentes cuando esto sucede, pero cómo la manejaría es tratando de evitar el estímulo lo más rápido posible. Traducción, andar atrás del animal y empezar a levantar heces y darle algo a cambio. O sea, porque si no solamente nos quedamos a la mitad. Pero entonces eso implicaría haber recorrido el caminito previo de que no tuvo una causa, una etiología diferente esa coprofagia. Claro, sí, es bien común, ¿eh? Nos ha tocado a Sí. todos, yo creo que a todos nos ha tocado este tipo de consultas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, a mucha gente no les gusta, ¿sabe por qué, Doc? Porque besan a los perros en la boca. Sí, sí, pero, o sea, si lo están haciendo, yo pensaría, insisto, si no fue efecto de orgánico, ¿no? Si se hizo esa evaluación, sí tendría que ver con un perro que no tiene mayor cosa que hacer, o que de origen tuvo que ver con, sobre todo, perros de criadero. Ahí es mucho más frecuente. Ok, muchas gracias, Doc. Alfredo Castillo dice, como médico veterinario, ¿es conveniente ir a consultas a domicilio sabiendo que el paciente está en su entorno y cómo actuar? De hecho, lo ideal es justamente ir al domicilio, por lo menos para lo que son las consultas de comportamiento, porque ahí vemos exactamente cuál es el ambiente que está viviendo, cómo se comportan los propietarios. Eh, ahí se hace esa evaluación primaria, inclusive ahí la manera en que el animal responde desde un inicio, eso mismo que estaba sugiriendo para una consulta promedio en el consultorio, es lo que se hace en visitas a domicilio. Entonces, de hecho, en realidad es lo ideal. Claro que si van a consultorio, bueno, digamos que una ventaja de, sobre todo cuando son problemas relacionados con ansiedad de miedo, como que es la nubecita de ansiedad de miedo va con el animal, independientemente que vaya el propietario. Se disfraza un poco, por ejemplo, los ansiosos por separación, por eso hay que hacer algunas pruebas, pero la consulta ideal, por lo menos de comportamiento, bueno, sería la consulta domiciliaria. Ah, ok, Doc, muchas gracias. Mire, Claudia Angélica nos pregunta, bueno, dice, disculpe, Doc, ¿qué información me recomienda para manejo de pequeños rumiantes, cerdos y patos? Asimismo, lo que mencionó en manejo de animales de zoológico. Yo creo que se refiere a dónde encontrar información. Bueno, la información, ya hay todo lo que son los journals para animales de zoológico, están trabajando mucho los reportes de toda esta situación del manejo operante, de condicionamiento operante, para sobre todo animales de colecciones zoológicas grandes. Con respecto a la consulta de animales de compañía no convencionales, justamente la tendencia es que estos animales son a veces mucho más miedosos y si están enfermos son todavía más miedosos. Entonces ahí, eh, si se puede empezar a trabajar con una mayor manipulación y habituación con los propietarios, es muy importante, justamente como de manera preventiva. Ya cuando llegan a consultorio y ya, normalmente es porque están enfermos, pues no hay mucho a dónde moverse, desgraciadamente. Entonces ahí sería, pues eso, o sea, que sea un lugar donde no haya mucha gente, que haya luz tenue, que el manejo sea lo más suave posible. Por ejemplo, en erizos, no sé, no me acuerdo qué especies mencionó, evitar que se enrollen, precisamente que es la parte del miedo, dejar que exploren, dejar premios de comida si el animal no tiene un problema digestivo, para que podamos por lo menos hacer el examen físico, ¿no? Eh, Creo que dijo patos también. Pues en general los Patos. patos son bastante confianzudos, ¿eh? No,
no tienen mayor problema a veces al manejo. Son este tipo de especies como los mismos conejos, los hurones. Los hurones también son normalmente exploran bien, lo que pueden ser son agresivos. Pero sería eso, o sea, depende de en qué estado llega, pero sin duda sería la menor manipulación posible, inclusive a veces lo que es la observación un poco a larga distancia, si se puede, y solamente tomar constantes cuando sea necesario. Si entendí bien la pregunta. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, pues me gustaría seguir leyendo más preguntas. Se me están pasando, ya no veo tantas. Pero si a los médicos les gustaría contactarlo, ¿por qué medio lo podrían hacer? Bueno, puedo darles mi correo electrónico, que creo que no apareció al final, bueno, ahí se los paso. Es alberto.lobato, todo minúsculas, @gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes. Ok, y también en la facultad, bueno, ahora Y que en la facultad, regresemos, una vez que podamos regresar a actividades, absolutamente. en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Ok. Pues doctores médicos que nos están viendo, muchísimas gracias por habernos sintonizado este día, un miércoles más de conocimientos, de actualizaciones. Doctor Alberto Tejeda, le agradezco infinitamente aceptar formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma. Muchas gracias de nuevo, de verdad es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Pues yo les digo a ustedes, médicos, por favor, encuéntrenos en las redes sociales como Loeffler-Inofarma, página oficial www.inofarma.com.mx. Los espero el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con una plática del doctor Isidro Castro Mendoza, un lujo de ponente, como cada miércoles que tenemos. Por favor, si tienen alguna duda con los productos, ingresen a la página, descarguen los catálogos y si es necesario, ingresen a la sección de representantes y si mis compañeros representantes los van a atender con mucho gusto y si es necesario, una de mis compañeras promotoras te puede visitar en tu consultorio. Si estás viéndonos desde otra parte de Latinoamérica que no sea México, ingresa a la parte de exportaciones. Si te interesa la distribución de nuestros productos, también te van a atender con mucho gusto para que puedas tener este privilegio. Doctor, muchísimas gracias. Por nada, muy buenas noches a todos, gracias por Gracias. estar aquí. Hasta luego. Espero, espero que nos veamos muy pronto aquí mismo con otra charla. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Yo soy Hasta el doctor luego. José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innofarma. Les deseo amor, salud y sobre todo mucho trabajo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima.